Ya, entonces recuerden que estas clases tienen que tener o su cámara encendida o una foto, ya cumplir con las normas de la clase y también participar. Estas dos cosas son evaluadas, ya va a haber una nota de esto, así que es importante que las personitas que falta que pongan la foto o prendan la cámara lo hagan. Ya, estamos en la asignatura de matemáticas, estamos en la unidad 1 y estamos viendo propiedades de logaritmos, algo que partimos la clase pasada. El objetivo es conocer las propiedades de los logaritmos y aplicarlas en la resolución de ejercicios. La clase pasada nosotros vimos un par de propiedades, ahí las vamos a recordar cuáles eran. Ahora vamos a ver más y vamos a ocupar estas propiedades para resolver entonces algunos problemas que nos van a plantear, ¿ya? Entonces la vez pasada ocupamos principalmente la definición del logaritmo, ahora vamos a tratar de ocupar propiedades. Mi nombre es Solange Fuentes, estamos a 7 de septiembre y este es el segundo C. Ya, primero recordemos lo que vimos la clase pasada. ¿Alguien me puede decir qué era lo que trabajamos la clase anterior? Logaritmos. Muy bien, logaritmos. Ay, perdón, ahí sí. Ya, logaritmos y ¿se acuerdan de su definición? ¿Cuál es la definición de logaritmo? Pero definición se refiere así como, por ejemplo, a como por lo que se reemplazaba los números después. Sí, esa primera, sí, cuando aparecía la A, la B, eso, la X. El logaritmo de b en base a es igual a x. ¿Ya? ¿Y cómo quedaba eso como escrito como potencia? Sería a elevado a x es igual a b. Ya, ahí está entonces lo que dijo Valentina, muy bien. Tenemos la definición que esta la vamos a ocupar mucho, así que es importante que si no la tienen anotada por ahí, anótenla para que después la podamos utilizar. Entonces, el logaritmo en base a de b es igual a x. Y eso, escrito como potencia, para poder resolverlo, esto aplicando la definición, nos quiere decir que el a elevado al x es igual al b. Recuerden que el logaritmo se trata de calcular el exponente. Entonces recordemos con un ejercicio. El resultado del logaritmo en base 2 de 1 partido por 64. Entonces esto es utilizando lo de la clase pasada, así que lo primero que vamos a hacer es utilizar la definición. ¿Alguien me puede decir por definición cómo quedaría esto? Quedaría 2 elevado a x es igual a 1 partido por 64. 2 elevado a x es igual a 1 partido por 64. Muy bien. Ya, entonces ahora tenemos que resolver el valor de x. Hay varias opciones acá, pero ustedes me dicen cómo lo hacemos. ¿Cuánto sería el valor de x? ¿O qué tiene que ver ese 64 que esté abajo? ¿Se acuerdan qué pasaba con el 64 que estaba abajo? Se podía poner como 64 elevado a menos 1. Y así nos quedaba arriba. Muy bien. Entonces, esa sería una forma de plantearlo. El 2 elevado a x es igual a el 64 elevado a menos 1. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ahí se ocupa lo que vimos como ecuaciones exponenciales, igualando las bases y después los exponentes. Perfecto. Entonces, la ecuación exponencial tenemos que tener la misma base. Entonces, el 2 ya no lo puedo cambiar. El 2 está lo más reducido posible. Ese 64 lo tengo que poner como una potencia. ¿Cómo lo pongo como una potencia?
2 elevado a 6. Eso, muy bien. Entonces nos queda que 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 6 y todo eso va a estar elevado después a menos 1. Entonces, tengo elevado sobre elevado. ¿Qué pasaba con los exponentes? Se multiplican Entonces, ¿cuánto queda? 2 elevado a ¿cuánto? a menos 6. Eso, 6 por menos 1 es menos 6. Y ahí llegamos entonces al valor. Si 2 elevado a x es igual a 2 elevado a menos 6, entonces x es igual a ¿cuánto? A menos 6. Eso, perfecto. Y ahí estaría entonces el resultado, que no ocupamos ninguna propiedad de logaritmo, ocupamos propiedades de potencia cuando resolvimos ese elevado con elevado, o también cómo se resolvía una ecuación exponencial, pero no ocupamos propiedades de logaritmo, ocupamos solamente otras propiedades, ocupamos la definición y listo, llegamos al resultado. Ya, entonces ahora vamos a empezar con las propiedades. Es importante que las tengan anotadas porque las vamos a utilizar en el resto de la clase y no van a estar escritas en las diapositivas después. Entonces, primero vamos a recordar estas dos propiedades que sí vimos en la clase pasada. El logaritmo de la base y el logaritmo de la unidad. La clase pasada vimos por qué eran verdad estos dos. ¿Se acuerdan por qué eran verdad? Cualquier número elevado a sí mismo es... No, cualquier elevado a 1 es sí mismo. Eso. Y cualquier número elevado a 0 es 1. Perfecto, muy bien. Entonces, esas son las dos razones. El primero es hasta el revés, creo. Sí, pero bueno, ese de abajo, el otro es el de arriba, ¿ya? El primero es el del 2, ¿ya? Cuando yo elevo cualquier número a 0, me da 1, y el de abajo es de cuando yo elevo cualquier número a 1, me da ese mismo número, ¿ya? Son dos propiedades de potencias que las podemos ver traspasadas a los logaritmos. Así que escriban esas dos propiedades por mientras para que las tengan ahí a manito, y pongan el numerito para que después igual sepamos el nombre, el numerito y la propiedad, que después las vamos a utilizar. Ya, un segundito más y cambio de diapositiva, así que si no alcanzaron una fotito nomás. Ya. Voy a cambiar de diapositiva entonces, y aquí viene el resto de propiedades. Tenemos estas tres propiedades y voy a decir lo que significa cada una de estas y vayan anotándolas por mientras. La propiedad 3 nos dice que si tenemos una potencia dentro del logaritmo, entonces el exponente lo podemos dejar multiplicando delante del logaritmo. Entonces ese n que estaba como exponente dentro del logaritmo lo podemos sacar y dejarlo multiplicando adelante. ¿Qué más tenemos? La segunda nos dice que tenemos la multiplicación dentro del logaritmo, entonces podemos escribirlo como la suma de estos logaritmos por separado. Y ojo que esto solo funciona para cuando tenemos la multiplicación dentro del logaritmo. No existe para cuando tenemos no existe la versión al revés, de cuando tenemos la suma dentro del logaritmo, no existe.
La única que existe es con la multiplicación dentro del logaritmo y abajo tenemos la división dentro del logaritmo. ¿Por qué pasa esto? Recuerden que nuestro logaritmo viene de el exponente. Y se acuerdan los exponentes, cuando se están multiplicando las bases, sumamos los exponentes. Entonces, por eso podemos hacer este cambio de la multiplicación a la suma. Cuando tenemos una base, podemos sumar los exponentes. Entonces, vayan anotando estas tres propiedades para que las tengan ahí a manito. Las vamos a utilizar, así que es importante que las tengan. Y estas son las 5 propiedades que existen de los logaritmos. ¿Ah? De repente nos puede parecer que existan más, pero estas son. No tenemos para la suma y para la resta dentro del logaritmo, solamente así tal como están esas. Un minutito más para que terminen de copiar y podamos seguir avanzando. Ya, entonces estas son las tres propiedades. La primera de estas tres propiedades, la tercera es el exponente que lo puedo dejar delante del logaritmo. La siguiente es que tengo la multiplicación dentro del logaritmo, lo puedo escribir como la suma de los dos logaritmos por separado. Y la quinta es con la división. Si tengo esto dentro del logaritmo, la división, entonces puedo restar estos dos logaritmos. Recuerden que esas dos vienen de las propiedades de potencia. Cuando tengo una base, sumo los exponentes cuando se está multiplicando y resto cuando se están dividiendo. Ya, voy a cambiar entonces de diapositiva, si no la alcanzan a notar, hay una fotito rápidamente para poder tenerla a mano. Recuerden que la vamos a utilizar. Y es importante que participen, recuerden que es evaluada la participación. Para aprender no solo basta con mirarme, así que necesitan practicar. Ya, voy a cambiar entonces. Ya, partamos entonces utilizando las propiedades. Dice, como el logaritmo en base 2 de menos 4 por menos 8 es igual al logaritmo en base 2 de 32, entonces queremos ver si es verdad lo que dice abajo. ¿Ya? La primera frase sí es verdad. Si yo multiplico menos 4 por menos 8 me da 32. Ahora lo que yo quiero intentar hacer es esa parte del menos 4 por menos 8, ocupar la propiedad número 5, no, número 4, en que teníamos la multiplicación dentro del logaritmo. ¿Ya? Entonces, cuando teníamos la multiplicación dentro del logaritmo, lo que pasaba es que se sumaban los logaritmos por separado. Entonces, en esta expresión de acá abajo, vamos a calcular cada uno de estos lados por separado y ver si nos da algo que es cierto. Ya, entonces primero calculemos el logaritmo de 32 en base 2. Para eso vamos a ocupar la definición. Recuerden que cuando tenemos solamente el logaritmo, o también podríamos escribir al tiro el resultado, igual está fácil esta, yo creo que podemos hacerlo al tiro. Entonces, el logaritmo en base 2 de 32, ¿cuánto sería? 2 elevado a 5. Ya, podemos escribir ese logaritmo muy bien. Ese 32 lo puedo escribir como 2 elevado a 5, y de hecho ahí podemos ocupar otra propiedad de potencia. También podríamos haber dicho directamente que esto era 5.
porque la pregunta con el logaritmo es ¿qué número elevado, o sea, no, perdón, ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 32? Y es justamente lo tengo que elevar a 5. Pero también si ocupo las propiedades de los logaritmos, aquí tengo un exponente dentro del logaritmo, así que lo puedo dejar delante del logaritmo. Ahí estaría ocupando la propiedad número 3. Y queda multiplicando el logaritmo delante. Y luego tengo el logaritmo en base 2 de 2. Entonces, eso por la propiedad, no recuerdo si era la 1 o la 2, voy a devolverme, la 1, por la propiedad 1, cuando tengo la misma base que el argumento, entonces ese logaritmo me da 1. Entonces al final me queda 5 por 1, que es 5. Siempre vamos a encontrar hartos caminos para poder resolver los logaritmos. Podemos resolverlo ocupando la definición o también vamos a poder resolverlo ocupando las propiedades. En este caso lo resolví ocupando las propiedades, pero también podríamos haberlo resuelto preguntándonos a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 32. Y ahí hubiera sido al tiro el 5 y quedaba la respuesta. Entonces el logaritmo en base 2 de 32 es 5. Ahora vamos a ver el otro lado. Esos dos logaritmos los vamos a intentar calcular. Ya, repito cada uno de los pasos que hice en antes. Primero, ese 32 lo escribí como un 2 elevado a 5. Ya, recordemos que si el 2 lo elevo a 5 me da 32. Entonces fue lo único que cambié. Y luego ocupé la propiedad número 3. La propiedad número 3 me dice que si yo tengo un exponente dentro del logaritmo, entonces este exponente lo puedo dejar delante multiplicando este logaritmo. Entonces ese 5 que estaba acá arriba, lo dejé multiplicando delante del logaritmo. Después me quedó dentro del logaritmo un logaritmo de base 2 de 2. O sea, se repite el argumento con la base. Y ahí entonces voy a ocupar la propiedad número 1, que me decía que si tengo misma base y mismo exponente, entonces este logaritmo es 1. Entonces ahí me queda la multiplicación de 5 por 1 y eso es 5. ¿Ahí se entendió? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora voy a pasar con los siguientes dos. Cada uno de esos logaritmos por separado. Voy a escribirlos y después vamos a ocupar la definición. Como no sé cuánto valen ni quiero ocupar la definición, les voy a colocar una letra cada uno, distintas letras para que no nos confundamos. Entonces, ahora, utilizando la definición, ustedes me dicen. La primera, ¿cómo quedaría utilizando la definición? Quedaría 2 elevado a x es igual a menos 4. Muy bien, la base queda elevada al que está al otro lado, igual al argumento. ¿Y la de abajo cómo quedaría? 2 elevado a x igual a menos 8. 2 elevado a x igual, bueno, sería y en este caso, pero eso, 2 elevado a y igual a menos 8. Ahora preguntémonos, ¿podemos encontrar esos números elevados para que nos den el valor de x y el valor de y? ¿Es posible? ¿A qué número tendría que elevar el 2 para que me quedara un resultado negativo? Ahí me escriben. ¿Qué creen? ¿Que sí, que no? ¿A cuál le podrían elevar? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor?
Ya, tengo estas ecuaciones. Tengo el 2 elevado a x igual a menos 4. Concentrémonos en la primera solamente. La pregunta es, ¿a qué número yo tendría que elevar el 2 para que me diera un resultado negativo? Si es que se puede. ¿Puedo encontrar un número que al elevarlo, o sea, un número que elevado, no, que el 2 elevado a ese número me dé un número negativo? No se puede. No, no se puede. Ya, entonces, probemos con la opción más posible, que sería elevarlo a un número negativo. Ya, ¿qué es lo que pasaba cuando elevaba, por ejemplo, el 2 a menos 2, que sería como mi mejor opción para que me diera menos 4? ¿Qué pasaba cuando elevábamos así? Pasaba a fracción después. Eso, quedaba como fracción, me quedaba 1 partido por el 2 elevado a 2, entonces me quedaría 1 partido por 4. Aparece el 4, pero nunca me queda negativo, sino que me queda como fracción. Y no olvidemos eso para cada uno de estos ejercicios. Si yo elevo a un número negativo, no me cambia el signo de la base, sino que me deja como una fracción. Así que efectivamente no es posible. No podemos tener en nuestra argumento números negativos en el logaritmo, ¿ya? Esa es una regla que no habíamos visto, pero ahí la tienen. El argumento no puede ser negativo, justamente por lo que vemos ahora. Entonces, no olvidar que cuando le vamos a un número negativo me queda una fracción. Entonces, no pudimos resolver los logaritmos del lado derecho, por lo tanto, esto no es verdad. No puedo realizar esta propiedad con los números negativos, ¿ya? Porque dentro de mi logaritmo no pueden quedar valores negativos. Así que lo vamos a realizar siempre estas propiedades con los valores positivos, nunca con los negativos. Recuerden que estábamos aplicando la propiedad número 4. Vamos con lo siguiente, ahora sí vamos a empezar a aplicar nuestras propiedades. Y lo primero que nos piden es aplicar las propiedades y nos preguntan, ¿por qué se deben aplicar las propiedades y no calcular cada logaritmo por separado? Entonces, primero, miren esos logaritmos y me dicen si es que sí se puede o no se puede calcular los logaritmos por separado. ¿Qué pasa cuando intento calcular los logaritmos por separado? Ese logaritmo en base 5 de 10 y el logaritmo en base 5 de 12,5 por separado. Quedaría el logaritmo y multiplicamos el 10 por el 12,5. Ya, sí, vamos a ocupar las propiedades, es verdad, pero la pregunta primero es ¿por qué no los podría calcular por separado? ¿Puedo calcular cuánto tengo que elevar a el 5 para que me dé 10? Bueno, ahí me dicen por el chat, no se puede, me están diciendo por privado, pero no podemos calcularlo, o sea, nos da un número que no es un número entero, ¿ya? No es que no exista el número, sino que no es un número entero, así que nos va a ser muy difícil encontrarlo, entonces aplicamos las propiedades para que se nos haga más fácil resolver. Entonces voy a aplicar la propiedad, voy a hacer el primero yo y después el siguiente lo van a hacer ustedes. Y todas y todos me van a tener que responder por el chat. Recuerden que la participación es evaluada. Así que harta atención con lo que voy a hacer en el primer ejercicio.
Entonces, en el primero lo que tenemos que fijarnos para aplicar la propiedad número 4 es que tengamos la misma base. Tenemos la suma fuera de los logaritmos y tenemos la misma base, así que sí podemos multiplicar nuestros argumentos. Mantenemos la base que teníamos, o sea, la base 5, y dentro de nuestro logaritmo vamos a multiplicar los valores. Ya, y ustedes me dicen cuánto da adentro. 10 por 12,5, ¿cuánto da eso? 125. 125, muy bien. Y ahí tenemos un logaritmo que podemos calcular. Podemos ocupar alguna propiedad. Yo voy a calcular solamente preguntándonos por la definición. ¿Ya? Entonces, voy a ocupar la definición, aunque podríamos preguntarnos al tiro cuál es el valor. La pregunta, si nos queremos preguntar al tiro cuál es el valor, es ¿a qué número tengo que elevar el 5 para que me dé 125? Y esto es lo mismo que escribir la definición, que sería el 5 elevado a x me da 125. Entonces, ¿a qué número tengo que elevar el 5 para que me dé 125? A 3. A 3, muy bien. Y ese sería el resultado. Ya, ustedes hacen el siguiente, me van a escribir la respuesta en el chat, les voy a dar, no es tan largo, así que sus 3 minutos para hacerlo, y recuerden, si van terminando me lo escriben por privado para no spoilerle la respuesta a sus compañeros y compañeras. ¿Ya? Así que vayan haciendo el ejercicio, es el mismo procedimiento que hice ahí arriba, pero ojo que está restándose esos dos logaritmos, así que no ocupar la misma propiedad, sino que la siguiente. Están restándose. Vayan haciéndolo, recuerden que es evaluada la participación, todas y todos me tienen que escribir la respuesta por el chat. Dos minutitos más, recuerden ir respondiendo en el chat en privado para no spoiler la respuesta a sus compañeros y compañeras. Un minuto, vamos resolviendo. Si tienen que calcular el valor de x, ¿cuánto quedaría el valor de x? Si me dicen cuánto da.
Pero primero sí o sí tienen que ocupar la propiedad, si no, no van a poder calcularlo. Ya, después volvamos a resolver, así que no se preocupen si es que no lo lograron, pero va a haber otras oportunidades para participar. Da un número entero, esa es mi ayuda, da un número entero. Ya, vamos a corregir, así que si no han escrito la respuesta, este es el momento de hacerlo, después van a haber más oportunidades para participar, pero respondan. Si es que no lo han marcado. Hubieron poquitas respuestas, sí. Ya, ¿nadie más va a responder? Voy a empezar con la solución entonces. Ya, primero, recordar que las propiedades que estamos viendo, en la A era la propiedad número 4 y estamos pasando del lado derecho de la propiedad al lado izquierdo. Ya teníamos la suma de los dos logaritmos y pasamos a la multiplicación de los números que están adentro. Entonces estamos pasando del lado derecho de la propiedad al lado izquierdo, que no se nos olvide eso, porque lo mismo pasa en la siguiente, en la B. Tengo que ocupar la propiedad número 5, pero vamos a pasar del lado izquierdo, o sea, del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, primero me fijo que las bases estén iguales, sí, las bases están iguales, así que puedo aplicar la propiedad. Ya, y adentro, si tenía la resta, ¿qué operación tenía que hacer con los números? Una fracción. La división. No sé si escuché bien o no, pero división hay que hacer. 21 dividido en 7. Puedo escribirlo con los dos puntitos o como fracción. Después tengo que hacer la división. Así que ustedes me dicen, ¿cuánto da 21 dividido en 7? 3. 3. Entonces esto me queda el logaritmo en base 3 de 3. Y aquí podemos calcular cuánto da o podemos ocupar una propiedad. Si ocupamos la propiedad, ¿cuál sería y qué me queda? ¿Qué propiedad podemos utilizar ahí? Se ocuparía la propiedad 1. Muy bien, la propiedad 1 que me dice que si tengo mismo argumento y misma base, ¿cuánto me queda el resultado? 1. 1, perfecto. Entonces siempre que nos pasa eso, que nos queda el mismo argumento, la misma base, al tiro, propiedad 1 y vamos colocando el 1. Así. Ojo que con la resta tenemos que dividir. Con la suma multiplicamos. Así que no se nos olvide eso. Ahí estaría entonces el resultado. También podría haber escrito igual a x y ocupar la definición del logaritmo una vez que tenía el logaritmo de base 3 de 3. Ya, ¿alguna duda con estos dos ejercicios? ¿Algo que quieran que repita? ¿No? Vamos a seguir avanzando entonces. Ya, vamos a seguir ocupando propiedades, vamos a hacer unos pasos extra y después vamos a ocupar las propiedades y les voy a decir cuál. Lo primero que voy a hacer en este primer ejercicio, recuerden que teníamos 5 propiedades, teníamos primero misma base, mismo argumento, después teníamos el logaritmo de 1, después la multiplicación, perdón, la potencia y después la multiplicación y la división.
Entonces, en este caso queremos ocupar la de la potencia, pero tenemos una raíz, así que el primer paso es cambiar nuestra raíz a potencia. Y ustedes me dicen cómo hago eso. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Esa raíz cúbica de 36, ¿cómo puedo escribir el 36 elevado a cuánto? A un tercio. Ya, ¿de dónde sale ese 1 que está en el 1/3? El 3 sale del índice, ¿el 1 de dónde sale? Del exponente dentro de la raíz. Y como no está, sería 1. Perfecto, cuando no aparece nuestro exponente es un 1, entonces siempre me va a quedar el exponente dividido en el índice de la raíz. Y ahora que tenemos la potencia escrita, vamos a ocupar la propiedad en que me dice que yo el exponente lo puedo dejar multiplicando delante del logaritmo. Entonces eso voy a hacer, me va a quedar un tercio por el logaritmo de 6, o sea, de base 6 de 36. Y aquí podemos calcular el logaritmo, lo voy a escribir acá abajito, el logaritmo en base 6 de 36 por separado. Le voy a colocar la X y luego ocupo la definición. Recuerden que la definición sí está puesta acá en la diapositiva. Entonces la base sería el A, que es 6 en este caso. Bueno, el X es el que va en la incógnita y eso sería igual a 36. Entonces, la pregunta es, ¿a cuánto tengo que elevar 6 para que me dé 36? A 2. A 2. Entonces esto me queda un tercio por 2. ¿Y cuánto es un tercio por 2? Dos tercios. Ya, muy bien, como fracción me quedaría 2 tercios, como decimal me queda 0,6 periódico, ¿ya? Lo mejor como fracción, recuerden que las fracciones se multiplican para el ladito, me queda 1 por 2, 2, y 3 por 1 me queda 3. Entonces, el resultado sería 2 tercios. Entonces, recuerden que primero pasé de la raíz a la potencia para poder utilizar la propiedad de la potencia que me dice que tengo que dejar el exponente multiplicando delante del logaritmo. Así que la pregunta D la van a hacer ustedes ocupando esa misma propiedad, ahora exactamente la misma propiedad, pero ya está el exponente. El exponente aquí es un menos 2, así que utilizando eso voy a darles unos 3 minutitos, igual está cortito este ejercicio, para que lo hagan. Recuerden escribirme la respuesta en el chat por privado para que el resto de compañeros no vea la respuesta hasta que la demos, hasta que corrijamos. Importante que participen, se aprenda haciendo los ejercicios, aunque no lo logren, inténtenlo, así se va aprendiendo. 3 minutitos, vayan haciendo el ejercicio.
Un minuto más y corregimos. Recuerden ir escribiéndome la respuesta, ya me han llegado algunas. Si tienen alguna duda con algo, igual me la pueden escribir por el chat. Si no han mandado una respuesta, este es el momento de hacerlo antes de que comencemos a revisar. Ya, vamos a comenzar a revisar entonces. Yo podría hacer este ejercicio por definición, ya, podría colocar al tiro la X y empezar a ver a cuánto tengo que elevar, pero lo que queremos hacer es utilizar las propiedades y justamente para hacernos los ejercicios un poquito más simples, ¿ya? Entonces, no es que no se pueda hacer de otra manera, sino que estamos escogiendo hacerlo por propiedades. Ya, entonces la propiedad, recuerden que estamos viendo acá, es la propiedad del logaritmo de una potencia. Ya tengo una potencia, tengo 4 elevado a menos 2, y vamos a ocupar la propiedad que me dice que el elevado yo lo puedo colocar multiplicando delante del logaritmo. Entonces ese menos 2 que está como exponente, lo voy a dejar delante del logaritmo multiplicando, y cuando está multiplicando no es necesario escribir la operación. Y entonces dentro del logaritmo solamente me quedaría el 4. Y ahora vamos a calcular el logaritmo por separado. Entonces aquí abajito lo voy a escribir. Y si ya saben cómo calcularlo, lo pueden calcular directamente arriba. Yo lo hago para que sepan de dónde viene el número. Entonces lo pongo igual a x y ocupamos la definición que aparece acá arriba. El 2 elevado a x es igual a 4, y ustedes me dicen, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 4? A 2. Muy bien, a 2, entonces la multiplicación que me queda acá es menos 2 por 2. ¿Cuánto es menos 2 por 2? Menos 4. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué no tenemos que olvidar acá? Primero, ese 2 elevado, cuando estoy buscando el número elevado, significa que tengo que ver cuántas veces tengo que multiplicar el 2 por sí mismo. Con el 2 pasa que justo si yo le sumo 2, me da 4. Ya, si yo multiplico 2 por 2, también me da 4, pero recuerden que lo que estamos haciendo es elevar. O sea, yo cuántas veces tengo que multiplicar el 2 por sí mismo para que me dé 4. Entonces ahí nos quedaba el 2, multiplicamos por el menos 2 que ya teníamos adelante, y así nos daba el menos 4. ¿Alguna duda con estos ejercicios? ¿Algo que quieran que repita? Recuerden que la propiedad que estábamos utilizando es la propiedad número 3. Ya, repito. El logaritmo me dice que, o sea, la propiedad del logaritmo, de la potencia del logaritmo me dice que el exponente lo tengo que poner delante del logaritmo. Entonces el exponente aquí era menos 2 y lo puse delante del logaritmo multiplicando. Ya no es necesario poner la operación, lo puedo poner o no,
pero cuando no hay nada se entiende que está multiplicando. Entonces ese menos 2 ya me deshice de él, por lo tanto me queda solamente el logaritmo en base 2 de 4. Y ese logaritmo lo calculo por separado. Podría calcularlo aquí mismo, pero yo lo calculo por separado ocupando la definición. Entonces el logaritmo en base 2 de 4 lo pongo igual a x y ocupo la definición que aparece acá arriba. El 2 es la base, el x queda como exponente, igual a 4, y la pregunta siempre con el logaritmo es, ¿a cuánto tengo que elevar la base para que me dé el argumento? Entonces, en este caso, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 4? Entonces, 2 elevado a 2 me da 4, así que reemplacé todo este logaritmo de 2, todo el logaritmo de base 2 de 4 por el 2. ¿Y ahí qué le quedó distinto, Camila? ¿Qué cambió? Ya, por lo que vi en la respuesta, es lo mismo dividir esto por 1, solamente que aquí no es necesario porque no hay fracciones, son puros números enteros. En el de arriba, como teníamos fracciones, por eso la agregué ese partido por 1, pero menos 4 dividido en 1 es lo mismo que menos 4. Profe, yo ¿Ah? pensé que cuando se quitaba el menos 2 del exponente, se colocaba con fracción Ya, claro, delante del 2. en el de arriba lo poníamos con fracción porque era una fracción porque venía de la raíz, pero aquí como era solamente el elevado a menos 2, no era necesario ponerlo como fracción, solamente era menos 2. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Esas eran las dos preguntas para cambiar. Ya, recuerden que la propiedad que ocupamos en cada uno de estos. Podríamos ocupar la definición, pero vamos a ocupar la propiedad. Ya, vamos entonces con los siguientes ejercicios. En estos vamos a utilizar la propiedad y vamos a encontrar los valores aproximados de los logaritmos. Ya hasta el momento no habíamos trabajado con los decimales que nos daban y aquí están aproximados. El logaritmo de 2, la base recuerden cuando no aparece es 10, es aproximadamente 0,3. El logaritmo de 3 aproximadamente 0,47 y así con cada uno de esos. Entonces vamos a utilizar esas aproximaciones para poder calcular los logaritmos de abajo. Tenemos que ocupar las propiedades que vimos delante, así que vamos a ir viendo qué operación tenemos que hacer con cada uno de estos para que nos den los valores. Déjenme ver un poquito cuánto nos queda para ver. Ya. Ya, yo voy a hacer entonces el primero, el segundo lo hacemos entre todos y después ahí recuerden que tienen que participar, falta harta gente hoy que participe. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer en el primero? Tengo que ocupar los números que aparecen acá arriba para poder calcular los logaritmos. Entonces, el 6, yo me fijo que yo puedo calcularlo multiplicando 2 por 3. Entonces, en vez de escribir 6, voy a escribir el logaritmo de 2 por 3. Y escojo la multiplicación porque recuerden que la propiedad que sí puedo utilizar acá es la propiedad cuando tengo la multiplicación dentro del logaritmo. El 6 también es 3 más 3, pero cuando tengo una suma dentro del logaritmo no tengo propiedad. Entonces por eso ocupo la multiplicación dentro del logaritmo. Y aquí vamos a utilizar la propiedad número 4, que me dice que si tengo el logaritmo de la multiplicación, entonces puedo escribir el logaritmo de cada uno de estos sumado. Entonces me queda el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Y tenemos los valores aproximados de cada uno de esos. El logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3 y el logaritmo de 3 es aproximadamente 0,47. Y ustedes me dicen cuánto da entonces. Cero coma 77. 0,77. Muy bien, entonces ahí estaría el resultado. Vamos con la siguiente y cualquiera me puede responder primero. Ya tengo el 2 y el 3.
Ya sabemos que podemos ocupar. Entonces, vámonos directo a las propiedades. ¿Qué propiedad puedo ocupar acá para poder resolver esto? La propiedad 5, esa con la división. Ya, muy bien, la propiedad 5 con la división. Entonces, ¿qué me quedaría? Quedaría log 2 menos log 3. Eso, perfecto. Cuando tengo la división, entonces tengo que restar los logaritmos. ¿Qué no se hace? Es simplemente dividir los valores. Recuerden que si es que una propiedad no la dijimos, no existe nomás. Aquí el logaritmo del 2 partido por 3 no es lo mismo que dividir el 0,3 dividido en el 0,47. Ya tenemos que aplicar una propiedad, no podemos llegar a hacer la división de los valores. Entonces ahora ponemos los valores, nos queda el logaritmo de 2 es 0,3, el logaritmo de 3 es 0,47 y ustedes me dicen cuánto queda ese resultado. Menos 0,17. Menos 0,17. Muy bien. Entonces el logaritmo último que nos queda, nos aparece un 1 partido por el 15. ¿Ya? Tengo varias opciones para hacer acá. Recuerden que al tiro yo podría ocupar la propiedad que ocupamos en el anterior, o podría primero escribir el 5 con el 3. Voy a primero... No, es que me va a quedar un buen negativo. Ya, escribamos primero el 3 por el 5. ¿Ya? En el denominador de esto me va a quedar el logaritmo de 1 partido por 3 y 5. Ya, y ahora entonces tenemos que aplicar dos propiedades. Tenemos la división y también tenemos la multiplicación. Y aquí, ojo con los signos y en qué orden lo hacemos. Ya, ¿qué opción tenemos también? Es el 15, recuerden, cuando está abajo también lo puedo elevar a menos 1 para dejarlo arriba. Entonces tenemos varias opciones para poder seguir este paso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para poder escribir la resta, todo lo que quede en el denominador me va a quedar con el signo negativo. Ya, entonces voy a hacerlo. Primero voy a ocupar la propiedad de la división. Entonces me dice que voy a hacer la resta del de arriba, logaritmo de 1, le resto el logaritmo de abajo, 3 por 5. ¿Ya? Y ese 3 por 5 está todo dentro del logaritmo. El logaritmo de 1, díganme al tiro cuánto era el logaritmo de 1. Era una propiedad 0. Ahí me dijeron por el chat, muy bien. Ya. Y por último, este logaritmo tenemos que ocupar de nuevo la propiedad, pero ojo que ese logaritmo tiene un signo negativo delante. Entonces, cuando tengo la multiplicación, tengo que poner la suma, pero aquí voy a tener un menos delante. Voy a ocuparlo con paréntesis para después multiplicar el menos a cada uno de ellos. Ya, entonces aquí estoy ocupando la propiedad que ocupamos en la A. Tengo la multiplicación, así que vamos a escribir la suma. Y ese menos, bueno, el 0 no es necesario escribirlo, voy a dejar de escribirlo y voy a colocar el menos delante del paréntesis y voy a escribir la suma. Entonces me va a quedar el logaritmo de 3 más el logaritmo de 5. Y ojo que ese menos va a quedar delante de los dos logaritmos, ambos juntos. Entonces, como tenemos paréntesis, primero voy a resolver lo que está dentro del paréntesis y después vamos a ocupar el signo negativo. El logaritmo de 3, miramos acá arriba, nos da 0,47. Y el logaritmo de 5 es 0,69. Ya, calculemos la suma que está dentro primero y después le ponemos el signo negativo delante. El 0,47 más 0,69, ¿cuánto da? Da 1,16. 1,16 y le ponemos el menos delante. Y ahí estaría el resultado. Entonces, ojo con ese menos delante, que no va solamente delante del primer logaritmo, va delante de ambos. Ya,
¿Dudas con este? No, profe. Nos queda muy poquito tiempo y muchos ejercicios por hacer. Vamos a hacer un par de estos y después nos vamos a hacer un par del verdadero y falso. Ya, entonces en el primero, lo que tenemos, o sea, en esta actividad, lo que tenemos que hacer es ocupar las propiedades para juntar todo en un mismo logaritmo, ¿ya? Entonces tenemos el primero, tenemos una suma, una resta, lo que tenemos que hacer es aplicar las propiedades para poder lograr juntar todo esto en el logaritmo. Ya, entonces voy a decir al tiro las propiedades que tenemos que utilizar para poder empezar. Este logaritmo tengo la suma, entonces tengo que ocupar la propiedad número 4, tengo la resta, ocupo la propiedad número 5. Que me dicen que si tengo la suma, tengo que escribir la multiplicación de los dos logaritmos, y si tengo la resta, entonces tengo que escribir la división. Ya, en este caso no hay ninguna confusión de quién tengo que dividir en quién, así que puedo hacerlo todo al tiro. El A se multiplica con el B y después todo eso lo dividimos en C. Entonces recuerden, la suma me indica que tengo que multiplicarlos dentro y la resta me indica que tengo que dividir por ese valor. Entonces así quedaría ocupando las propiedades 4 y 5. En el siguiente, tengo un medio delante del logaritmo. No puedo ocupar la propiedad de la resta si es que tengo números delante de los logaritmos. Entonces lo primero que tengo que hacer es deshacerme de esos números delante, ingresándolos dentro del logaritmo. Entonces ustedes me dicen, ese un medio, ¿cómo lo ingreso dentro del logaritmo? Ahí puede que quede a elevado a un medio. Muy bien. Entonces recuerden que el número que está multiplicando delante del logaritmo lo ingresamos como una potencia. Y la propiedad también es verdad al revés. Si yo tengo la potencia, puedo sacar el logaritmo, o sea, sacar la potencia y dejarla multiplicando el logaritmo. Ya, para el 3 tengo dos opciones. Puedo dejar el menos 3, ingresarlo al tiro dentro del logaritmo, o puedo ingresar solamente el 3. Cualquiera de las opciones estaría bien. Yo voy a ingresar solamente el 3, así que me va a quedar restando. Si ingresáramos el menos 3, me quedaría sumando. Ya, entonces, voy a ingresar solamente el 3, ¿qué me quedaría dentro del logaritmo? ¿Cómo quedaría ese 3 ingresado dentro del logaritmo? Me están diciendo por el chat, el b elevado a 3. Nos queda solamente elevado a 3. Recuerden que el 1 medio venía con la fracción, por eso ingresamos como 1 medio. Pero el 3 cuando viene como un número entero lo ingresamos tal cual, el b elevado a 3. Nos queda como potencia. Siempre que un número esté delante del logaritmo, lo ingreso como el exponente. Y tal cual como estaba, si era un 3, ingresa como un 3. Ya, y ahora nos falta solamente la propiedad de la resta, que nos dice que tengo que hacer la división de estos dos valores. Entonces me va a quedar el logaritmo de a elevado a un medio partido por b elevado a 3. Entonces convertí la resta en la división. Y ojo que es la resta de los logaritmos, me queda la división dentro del logaritmo. No puede ser al revés. O sea, no puede ser como la división de los logaritmos y me queda la resta dentro. Eso no existe. Ya, el último solamente quiero hacer la salvedad de esta pregunta, cuando me queda el logaritmo de 1, o sea, cuando me queda, perdón, el resultado 1, ¿qué logaritmo y qué argumento y qué base tienen que ser para que podamos ocupar después alguna propiedad? Ese 1 que haría igual a cuánto? ¿Qué logaritmo me da 1? Esa es la pregunta. ¿Qué logaritmo me da 1? ¿Alguien? ¿Qué logaritmo me da 1?
Las propiedades pueden revisarlas, recuerden que ahí aparece. Ahí como dice, cuando el argumento es igual a la base. Ya, muy bien. Cuando el argumento es igual a la base. Entonces, si quiero que mi base no aparezca, o sea, sea 10, ¿cuánto tiene que ser lo que está dentro del logaritmo? 10. 10. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Si yo quiero que el resultado de esto sea igual a 1, tengo que tener misma base y mismo argumento. ¿Ya? En este caso ocupamos la base 10 porque recuerden que en el A cuando no aparece significa que es base 10. Así que el logaritmo así nomás de 10 es igual a 1. Esta es la propiedad número 1. Sí, que no me equivoco. Sí, propiedad número 1. Perdón lo rápido, pero no queda mucho tiempo, así que para alcanzar a ver estos, tenemos que ver si las afirmaciones son verdaderas o falsas. La idea es que con las propiedades vayamos viendo si esto es verdadero y falso, y ojo que siempre tienen que aplicar propiedades de las que vimos. No existen otras propiedades, así que si es que hay algo que parece como que es cierto, pero no es ninguna propiedad que vimos, entonces no lo podemos utilizar. Ya, en la primera me dice que tengo el logaritmo de 1 partido por 1000 y me dice que esto es mayor que 0. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿O cómo empezarían a resolverlo? ¿Cómo calcularían ese logaritmo? Me están diciendo falso por el chat. Veamos. Calculemos este logaritmo. Podemos ocupar dos propiedades. Podemos ocupar la propiedad de la división o también podemos ocupar la propiedad del exponente. ¿Cómo ocupamos la propiedad del exponente? Ese 1 partido por 1000. ¿Cómo lo puedo escribir como una potencia? 1000 elevado a menos 1. Eso, muy bien. Cuando está en el denominador mi número, yo lo puedo escribir arriba elevándolo a menos 1. Y después aplico las propiedades de potencia, o sea, la propiedad del logaritmo con la potencia, en que me dice que el exponente lo puedo dejar multiplicando al logaritmo. Ya, y ahí apareció un signo negativo, así que, ojo, queríamos que el número fuese más grande que 0 y ya apareció un número negativo. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es, primero, ¿cuál es la base de este logaritmo cuando no aparece? 10. 10. Entonces, la pregunta es, ¿a qué número tengo que elevar el 10 para que me dé 1000? 3. A 3. Entonces esto me va a quedar menos 1 por 3. ¿Y eso cuánto da? Menos 3. Menos 3. O sea, efectivamente esto es falso. No es mayor que 0, es menor que 0 porque nos dio un número negativo. Bueno, ya está la F ahí. En la siguiente, tenemos la raíz cúbica de 6 elevado a 4. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? La B, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Sí. Ya. ¿Por qué sería verdadero? ¿Cómo lo calculo? Porque se saca el exponente y el índice, entonces se queda como fracción. Después se multiplicaría por el logaritmo de 6. Ya, entonces primero hagamos el cambio de la fracción, o sea, perdón, de la raíz al exponente como fracción. Entonces me quedaría el logaritmo de 6 elevado a ¿cuánto? A 4 tercios. Muy bien. 4 tercios. Recuerden que el exponente siempre queda en el numerador, el índice siempre queda en el denominador.
Y luego propiedad de del exponente dentro del logaritmo, de la potencia dentro del logaritmo, tengo que dejar el exponente delante multiplicando al logaritmo. Entonces simplemente se saca ese exponente y lo pongo delante multiplicando y efectivamente es verdadera. Ya, para la última voy a hacer un pasito antes de... O no, denle nomás, dígame primero si es verdadero o falso. El logaritmo de 20 es igual a 2 por el logaritmo de 2 más 5. Me dicen verdadero y por el chat. Veamos. En este me conviene partir del lado derecho. ¿Por qué? Porque el 20 yo lo puedo separar de varias maneras, ¿ya? Entonces, para ver si la que ocuparon acá es la correcta, mejor me parto por ese lado y ver si llegamos al logaritmo de 20. Entonces tenemos que juntar todo esto en el mismo logaritmo. Ese 2 que está multiplicando al logaritmo, cómo lo entro? Este 2, ¿cómo lo entro dentro del logaritmo? Quedaría elevado a 2. Eso, muy bien. Cuando está multiplicando afuera, se entra como exponente. Entonces me queda 2 elevado a 2 y el otro más logaritmo de 5 ya lo vamos a resolver. Entonces 2 elevado a 2, eso me da 4. Voy a escribirlo acá abajito. Más el logaritmo de 5. Ya, y ahora terminamos de resolver este logaritmo ocupando la propiedad de que si tengo la suma, después tengo que escribir la multiplicación dentro del logaritmo, que es la propiedad número 4. La propiedad número 4 entonces me dice que si yo la hago de derecha a izquierda, entonces tengo la suma de los dos logaritmos, escribo la multiplicación de estos dos números, y 4 por 5 efectivamente es 20. Entonces es cierto. Bueno, ahí no le suelo poner paréntesis, pero como sale ahí la respuesta en paréntesis, lo ponemos así. Entonces esa es verdadera. Ya, entonces siempre recuerden que las propiedades se pueden ocupar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿ya? Para poder ingresar los números, lo colocamos de derecha a izquierda, ¿ya? Así que es importante que las manejemos para ambos lados. Y recuerden ocupar siempre propiedades que aparezcan. Si no saben que, o sea, si no aparecen en la lista de propiedades, entonces no la podemos utilizar. Ya, vamos terminando entonces. ¿Qué aprendimos hoy día? Propiedades de logaritmos. Eso, las propiedades de los logaritmos. Recuerden que la clase pasada ya habíamos empezado con logaritmos, ahora ocupamos las propiedades. Ya, esa pregunta que aparece ahí, dice, ¿puedo aplicar alguna propiedad si tengo la siguiente expresión, el logaritmo de 8 en base 2 más el logaritmo de 64 en base 8? ¿Puedo aplicar alguna de las propiedades? Sí, ¿Cuál? la 4. Ya, ¿qué dice el resto? Yo digo que no, ¿Por qué no? porque tiene que tener la misma base para poder aplicarse la propiedad. Ya, perfecto. Entonces, aquí está un error súper común. Nos da muchas ganas de ocupar la propiedad 4K, pero si es que no tengo la misma base, entonces no puedo ocuparla. Os con eso, nótenlo por ahí a algún ladito, tengo que tener la misma base para ocupar la propiedad número 4 de derecha a izquierda. Entonces, en este caso, como tengo un 2 y un 8, no puedo ocuparlos. Ahí está la respuesta, entonces no, porque tienen distintas bases. En ese caso, lo único que hay que hacer es calcularlos por separado. No podemos ocupar propiedades, pero aún así se puede calcular. Ya, y por último calculemos este logaritmo. ¿Cómo se calcula? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
¿Qué hacíamos con la raíz para poder ocupar las propiedades? Pasar la potencia. Pasarlo a potencia, muy bien. Entonces me queda logaritmo de 10 elevado a ¿cuánto? Quedaría 5 elevado a 2. Es el 10 el que tengo que elevarlo. Y ahí aparece el 2, muy bien, aparece un 2 porque es el índice de la raíz. Recuerden, cuando no aparece el índice es un 2. Pero la fracción que queda elevado del 10, ¿cuánto sería esa fracción que tiene que quedar elevado? A 5 partido por 2. Ahí sí. Recuerden que el exponente es la fracción entre, o sea, la división entre el exponente y el índice de la raíz. Siempre el índice va de denominador y la potencia va de numerador. Ya, ahora, ¿qué propiedad podemos utilizar acá? El exponente se puede pasar multiplicando el logaritmo. Eso, entonces el exponente que es 5 medios y ahora quedó como fracción porque venía de una raíz. Entonces ese exponente, que puede ser un número entero, puede ser una fracción, lo que sea que nos haya dado, lo vamos a dejar multiplicando a nuestro logaritmo. Entonces nos queda 5 medios por el logaritmo de 10. Ese logaritmo de 10, ¿cuánto es la base si es que no aparece? 10. 10, muy bien. Entonces nos queda el logaritmo en base 10 de 10. ¿Cuánto es eso? 1. Eso, muy bien. Por la propiedad 1 nos dice que si tenemos misma base y mismo argumento, entonces eso es 1. Cuando multiplicamos cualquier número por 1 me da el mismo número, o sea, me da 5 medios, y ese sería el resultado. Son hartas propiedades, tienen que practicar ustedes, así que vayan haciendo ejercicios y cualquier duda me pueden preguntar. Esta es la última clase, así que cualquier duda va a tener que ser por mail, ¿ya? Les recuerdo que tenemos nuestra última evaluación formativa, que es la 4, y tienen hasta el 17 de septiembre para entregar las 4. Recuerden que las 4 juntas son una nota, así que es importante que las hagan todas para poder llegar a una buena nota. Si responden la mitad, lo máximo que van a tener es un 3,5. Así que, ojo, si es que no han respondido todas, tienen que hacerlo. Los links están en la página del colegio, también les tienen que haber llegado al WhatsApp que lo mandó su profesora. Y ese sería el último link que nos queda, que sería de la evaluación formativa 4. Igual les voy a estar enviando un mail a los que les falta alguna para que lo tengan en consideración, pero si es que le hicieron, no les va a dejar hacerla de nuevo. Así que vean si es que les falta alguna para poder hacer los ejercicios. Recuerden hasta el 17, hasta el jueves 17 de septiembre tienen para poder responder estas evaluaciones. Eso, cualquier duda en mi mail que está acá, sfuentes@colegioalejandroflores.cl, y estaríamos entonces por hoy día. Gracias, profe. Chao, que estén muy Gracias, bien. profe. Chao. Gracias, profe. Esté bien. Igual.